El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Campo al Campo. Hoy hablaremos sobre plantas que se han utilizado ancestralmente para diferentes oficios o actividades. Y es que quien no ha escuchado, por ejemplo, que digan utilice ruda para la suerte, caléndula para la digestión o romero para el cabello o perejil para el tema culinario. Hoy tendremos la oportunidad de conocer todos estos aspectos, su origen y por supuesto las cualidades y bondades que tienen estos productos. Así que los invitamos para que estén con nosotros durante esta media hora porque aquí comienza Campo al Campo. Las plantas aromáticas han sido cultivadas por el hombre desde tiempos inmemoriales con el fin de mejorar el sabor de las comidas y perfumar el medio ambiente. El primer indicio de utilización de especies aromáticas fue durante la Edad de Fuego, cuando el hombre utilizaba ramas de determinadas especies para la cocción de sus alimentos. Los humos aromáticos surgían a partir de la combustión de los aceites esenciales que estas plantas poseían. La mayoría de nosotros tenemos una idea clara del significado de la palabra hierba, aunque nos resulta difícil definirla con exactitud. En términos generales se entiende por hierba las plantas con propiedades útiles que se pueden emplear, por ejemplo, como medicamentos, repelentes, aderezos o con fines terapéuticos. Cuando hablamos de plantas en general, hablamos de todo un compendio de medicina natural que se puede dividir en subgrupos como plantas culinarias, plantas medicinales y plantas esotéricas. Las plantas medicinales son muy importantes ya que en la antigüedad nuestros abuelos y nuestros ancestros las utilizaron mucho para curarse. La idea es volver a tomar esas sanas costumbres para preservar la vida y prolongar la salud. Las hierbas tienen una variedad de usos, incluyendo culinario, medicinal y en algunos casos el uso espiritual. Cada grupo tiene características muy marcadas. Las plantas medicinales son recomendadas totalmente ya para problemas de salud. Las esotéricas se utilizan mucho para limpieza de hogar, limpieza del aura, y las culinarias se utilizan, como la palabra lo dice, para cocinar. Los expertos distinguen entre hierbas y especies, argumentando que las hierbas son plantas anuales, perennes o bienales, que pueden brotar por germinación de semillas y que tienen utilidad culinaria o práctica, mientras que las plantas leñosas y aquellas que no se producen por semillas serían especies. Cada planta tiene un cuidado en especial y es el entorno donde está sembrada, ¿cierto? Sin embargo, estamos en Colombia, que es un país mega diverso y tiene una tierra muy propicia para cualquier tipo de plantas. O sea que cualquiera puede crecer sin mayor peligro a que no produzca en todas estas tierras que son demasiado fértiles. Variedades muchísimas, y en el recinto contamos con 80 plantas medicinales entre aromáticas, culinarias y esotéricas. En este mundo de las plantas encontramos diferentes clasificaciones o usos. Están aquellas con fines culinarios, las que se utilizan en términos medicinales y a las que se les pone fe y que han utilizado nuestros ancestros, como son las de la suerte o esotéricas. Conozcamos algunas de ellas. Pese a la carencia de información sobre los usos medicinales de las plantas, existen testimonios de Babilonia de 2000 a.C. que describen la preparación y administración de hierbas medicinales. Los antiguos egipcios importaban aceites y especies de la India, entre otros lugares, para utilizarlos en medicamentos, tintes, cosméticos, perfumes y desinfectantes, igualmente para el arte de embalsamiento.
Los griegos también eran conocedores de las hierbas y sus aplicaciones. Hacia el 400 a.C., los discípulos de Hipócrates, el padre de la medicina, se instruían en el uso de las hierbas para alivio de los dolores y la curación de enfermedades. De hecho, en el siglo I después de Cristo, el médico griego Dioscórides hizo una recopilación de 500 plantas con propiedades medicinales. A este lado tenemos una planta muy importante que se utiliza en todo el planeta y es la menta. La menta se utiliza mucho para cócteles, en bebidas. Se utiliza mucho también masticando las hojitas, eliminamos el mal aliento. Se utiliza para una enfermedad que se llama halitosis. Se utiliza mucho también en una buena digestión, tomándola en ayunas, regula la función del intestino y en baños activa la circulación. A este lado tenemos una planta también muy especial que se utiliza en culinaria, pero más que culinaria es una planta excelente para la salud y es el perejil liso y el perejil crespo. Depurativos por excelencia de la sangre, aumentan los glóbulos rojos, ayuda a desintegrar el ácido úrico, es digestiva, regula la función del intestino. El perejil crespo lo vemos mucho en decoración de platos, aunque también se puede tomar en infusión y en té. Y el perejil liso es el que más utilizamos a nivel curativo para desintoxicar el cuerpo, depurativo por excelencia de la sangre y aumenta los glóbulos rojos. Excelente para eliminar toxinas y sustancias morbosas del cuerpo. Otra planta maravillosa que no debe faltar en nuestro jardín, cultivarla allí o tenerla en casa o simplemente ir a conseguirla a los herbarios, y es la manzanilla. La manzanilla es una planta caliente, se utiliza mucho en desórdenes menstruales, en té. Se utiliza como colirio el agua para limpiar las vistas o lavar los ojos, evita los orzuelos, limpia de conjuntivitis, excelente en té para una buena digestión y para regular el periodo menstrual en las mujeres. Es una planta cicatrizante, se utiliza para lavar heridas y llagas cancerosas. La hoja se utiliza en cataplasma para tumbar callos y verrugas. Excelente en té para la gastritis. Se utiliza también o se elaboran muchos productos a base de esta planta, pomadas, ungüentos, champú para el cabello y aceites de caléndula para las articulaciones. Como es una planta bastante amarga, hay que tener en cuenta la posología. Utilizarla en bajas cantidades es muy importante. Otra planta muy importante y es el ajo. El bulbo es el que está dentro de la tierra. El ajo es muy importante, se considera la panacea de la medicina. Antibacterial, vermífugo, se utiliza para arrojar parásitos y lombrices. Excelente para las articulaciones, osteoporosis. Depurativo por excelencia de la sangre y aumenta los glóbulos rojos. Cuando comemos mucho ajo, reforzamos el sistema inmunológico, retrasamos el envejecimiento y es la eterna juventud. Planta súper amarga, pero excelente depurativa del hígado. El ajenjo tiene su historia. En la antigüedad o en la época medieval elaboraban licor de ajenjo, que en ese entonces se llamaba absenta. Y además de ser un licor muy exquisito, muy apetecido,
Se utilizaba también como purgante. El ajenjo se utiliza también mucho el agua como colirio para limpiar las vistas. Esta planta es muy importante porque causa mucha controversia en nuestro siglo y es la coca. La coca aquí la vemos muy pequeñita su hoja, ella regularmente es de un clima más cálido y el recinto del pensamiento está catalogado como un bosque húmedo de niebla. Así esté haciendo hoy calorcito, este es un bosque más frío, entonces la planta crece más pequeñita. Digestiva, energizante y diurética, se utiliza para el soroche y para el mal de altura. Los indígenas en la antigüedad, hoy en día muchos en nuestra Colombia la mambean. Mambear es que cogen las hojitas, la mastican por largo tiempo en la boca, la dejan ahí, extraen el zumito, que es el que les ayuda a mitigar el hambre y el cansancio, y después la retiran, forman bolitas y la prenden como incienso hacia los dioses. Es una planta excelente para una buena digestión y la recomendación es que se debe tomar el té en ayunas. Ya en Colombia hay una tribu certificada para comercializar sus productos, elaboran a base de coca, galletas, harina, té y ron de coca. Stevia, hoy en día muy importante, se está comercializando bastante en el mercado y es reguladora también del azúcar en el ser humano. Endulzante natural para los diabéticos, la stevia. Aquí pues la vemos en planta, que es maravilloso cuando las podemos observar porque de por sí muchas veces las encontramos en el mercado secas. El anís, una planta riquísima, se extrae la esencia para el aguardiente de Caldas y el aguardiente antioqueño. Se utiliza en té para cólicos, dolor de estómago, también con problemas de lombrices. Se utiliza con aguardiente, se deja macerada la planta por 8 días y después te puedes tomar por copitas para tener una buena digestión. Se utiliza en baños, en dolores articulares y el aceite para las coyunturas. Es excelente para alivianar dolores musculares. Excelente para baños en dolores articulares. Es una planta súper aséptica, limpia la piel, desinfecta. Se utiliza también como un energizante natural. Hablemoslo de un Gatorade natural. Se elaboran muchos productos a base de esta planta, sobre todo para el cabello, porque fortifica el cuero cabelludo y ayuda al folículo piloso. Se elaboran champú a base de romero y así como la manzanilla aclara el cabello, este lo pone súper oscuro. Ahora vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se muevan porque en contados minutos regresamos aquí en su programa Campo al Campo. Las plantas silvestres se han utilizado en alimentación desde tiempos inmemoriales. Su uso se ha descubierto en gran parte por la experimentación directa. Es sabido que los hebreos empleaban hierbas para condimento. Ya en tiempos bíblicos se hablaba de ellas y que las hierbas con uso culinario más conocidos son el romero, el tomillo y el orégano que se cultivaban en el antiguo Medio Oriente. Romero blanco, excelente, se le denomina el curry natural.
Se macera con aceite de oliva para maquillar la carne y el pescado y se utiliza mucho para todo lo que es condimento para carnes. Se utiliza mucho para condimentar las carnes y el pescado picadita. Excelente también una buena sopa con cebollín para limpiar el estómago. El tomillo se utiliza mucho también para condimentar carnes. Excelente para adobarla y alistarla para los asados. Y se utiliza mucho también en tortas. La puedes picar, el tomillo, y haces torticas de harina. Albahaca morada y albahaca blanca. Excelente para el pesto, para el espagueti, se licúa y se utiliza mucho para la pasta más que todo. Es una planta o un arbusto que lo vemos mucho en el supermercado. Verlo pues así en su forma natural es grandioso. Se utilizaba mucho en la antigua Roma como símbolo de poder en las coronitas, y el laurel está pues totalmente encasillado en las plantas culinarias para condimentar carnes y pescado. Se maceran las hojitas y se puede maquillar la carne y ya utilizarla para el asado o la preparación que vayas a utilizar. Orégano, utilizado más que todo en la pizza. Pizza vegetariana se utiliza mucho el orégano y el tomillo, y también está totalmente clasificado para condimentar carnes y elaborar pestos o antipastos para aderezar cualquier comida. Las plantas pueden ser utilizadas para inducir experiencias espirituales de los ritos de paso, tradiciones que surgieron en algunas culturas nativas americanas. La ruda es una planta astral, se utiliza para baños y riegos en el hogar y también para uno mismo. Limpian la casa de energías, de malas energías, que dejan muchas personas que llegan a nuestro hogar. Independiente de lo que cada uno creamos, las plantas son entes energéticos. Hemos escuchado tradicionalmente en el lenguaje popular un bañito de ruda para limpiar la sal. Dicen los antiguos que atrae la prosperidad y la abundancia. Una planta importantísima, se utiliza mucho a nivel curativo, pues tiene bastantes propiedades a nivel medicinal, y a nivel energético se utiliza mucho en las casas para que la energía negativa que vaya a entrar a tu hogar o a tu casa quede ahí, no entre. La utilizaban mucho en la época medieval, precisamente los emperadores, en sus aposentos contra los enemigos. Pero todas estas plantas que hemos visto en el día de hoy tienen diferentes bondades o propiedades que las hacen ideales ya sea para el tema medicinal o culinario. Por ejemplo, las siguientes.
En los siglos XIX y XX decayó algo de interés hacia ellas debido a los fármacos sintéticos y a las nuevas técnicas de conservación de alimentos. Actualmente ha renacido el interés por estas fantásticas plantas. Es muy importante que cuando hablamos de plantas medicinales que tengamos en cuenta que las dosis son muy importantes. No es un juego, ¿cierto?, consumir plantas con propósitos medicinales, porque los excesos, ¿cierto?, así como es muy benéfica, en exceso puede generar conflicto en el cuerpo. En Colombia somos muy bendecidos porque tenemos miles de plantas medicinales, pero pues tengo que hablar primero de la aloe vera, ¿cierto?, que tiene muchos beneficios para todo el sistema gástrico, para la piel. Definitivamente la caléndula y la manzanilla, ¿cierto? Como puedes ver, hay diferentes partes de las plantas que se utilizan. Hay plantas que utilizan las flores, las hojas, las raíces, las cortezas, dependiendo del tipo de planta. En la cocina se experimenta más y se están redescubriendo platos tradicionales. Las finas hierbas finalmente me dan un toque muy fresco a todas las preparaciones que yo voy a generar. Me potencian los sabores de los alimentos que estoy preparando. Y finalmente se empezaron a utilizar por allá, por los lados del Imperio Romano, son todas del origen del mar Mediterráneo, me potencian los sabores y es una forma de sustituir muchísima cantidad de sal por un sabor que es muy rico. Entre las hierbas, para los europeos, el cilantro, que también es una hierba, es un sabor muy desagradable. Ellos prefieren el perejil en lugar del cilantro. Para nosotros el perejil es una hierba un poco amarga en las preparaciones, pero eso va como en la cultura gastronómica que usted ha tenido desde pequeña. Los italianos son especialmente adictos a la albahaca, es una hierba muy fresca. Y finalmente la cebollina, para la gente que no le gusta mucho la cebolla, me da un toque muy fresco en toda la preparación. Y ahora está de moda lo que es la cocina de autor y usted finalmente termina utilizando o una hierba o dos hierbas o lo que a usted mejor le parezca. Bueno, y con esto vamos finalizando nuestro programa por el día de hoy desde aquí, desde el Recinto del Pensamiento en la ciudad de Manizales. Recuerden que nos pueden escribir al correo electrónico campoalcampo@telecafé.tv o buscarnos en Facebook, simplemente escribiendo Campo al Campo Telecafé. Por supuesto, la cita todos los lunes y los viernes aquí por su canal regional Telecafé, expresión de lo nuestro. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.